Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto es verlos una vez más y que nos acompañen en el marco de los 50 años del deporte adaptado de esta máxima casa de estudios. Nos saluda Alejandrina Zamora, entrenadora en jefe del equipo representativo de deporte adaptado de la UNAM. Y para el día de hoy tenemos, en este serial hemos preparado el lenguaje incluyente. Para ello, invitamos a Laila, que es una deportista representativa de esta asociación y de esta universidad, por supuesto, donde para mí es un honor y un placer tenerla aquí, que nos hable de justamente de qué es este lenguaje incluyente y la importancia que tiene para todas las personas con alguna condición de discapacidad. Su nombre es Laila Guadalupe Torres Torres. Eh, 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 Ella estudia en la FES Zacatlán. ¿En qué semestre estamos, Laila? En séptimo, estudio la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas. Así es. Y además es una representativa que ha estado cada vez mejorando sus marcas en los Juegos Paranacionales, con nada que cada año se han representado. Y también ha sido ganadora de oro y plata en estos Juegos Selectivos de Federación, ¿verdad, Leila? Sí, en el campeonato selectivo de personas con discapacidad visual en las carreras de 400 y 1500 metros. Y así es. Laila comenzó, déjenme que les diga que además ella comenzó diciendo, pues, voy a hacer una actividad física porque estaba la pandemia y terminó siendo representativa y se empezó a especializar en los 100, 400 metros sobre todo, ¿no? Pero con el tiempo, pues se dio cuenta de que las distancias largas, los fondos, ella podía obtener mejores resultados. Y justamente ha sido así su trayectoria, el poder cada vez mejorar cada una de sus marcas cada año en cada competencia, ¿verdad, Laila? Sí, ha sido un desafío enorme, pero pues creo que cada año estoy aprendiendo más, no solo en cuanto a esfuerzo físico, sino también a tener pues esta madurez emocional para aceptar que no todos los momentos se gana, que hay que estar tranquilos en los momentos donde, pues sobre todo los previos a competencia, para poder tener mejores resultados con una mente más fría. Sí. Y la verdad es que Laila, además, entre su currículum es parte del consejo directivo de esta asociación y se ha sumado a los trabajos también de los 50 años. Es un personaje que siempre suma, que la verdad pasa inadvertida su discapacidad por el hecho de siempre estar sumando, proponiendo y como decimos, las personas que tienen una discapacidad visual, en el caso de Laila, cuando son ciegos, pues tienen otras percepciones que nos ayudan a mirar de una forma distinta y nos enseñan muchísimo de cómo percibir estas sensaciones y cómo escuchar diferente para poder tener una mejor convivencia. Y qué mejor que Laila, que ella a través del sonido es como percibe de una manera mejor y más adecuada el lenguaje para expresarnos la importancia que tiene de comunicación para dirigirnos pues a cualquier sector y en particular a las personas con discapacidad, ¿verdad, Laila? Sí, relacionado con esto, creo que la licenciatura que yo estoy estudiando, que como ya mencioné es Lengua y Literatura Hispánicas, me ha enseñado la importancia del lenguaje, sobre todo por algo que nos enseñan desde el principio, que es que el hablante hace a la lengua, ¿no? Entonces creo que es importante pues resaltar estos aspectos para que en algún momento este lenguaje incluyente que apenas se está desarrollando pueda hacerse de forma habitual y ya no tengamos que hacer este tipo de pláticas para, pues para corregir algunos modos de hablar que más bien menosprecian a las personas, pero pues como ya lo mencioné, ya están todavía pues relevantes en la sociedad, pero que poco a poco se están cambiando. Y es justamente, fíjate,
en este marco de un poco de la historia de la Asociación del Deporte Adaptado, estamos hablando de que inclusive no hasta hace no mucho todavía era poco importante. Entonces, todavía se usaban palabras pues despectivas, no era tan importante, aunque ya está reglamentado, por supuesto, por la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad y por las leyes que en la Ciudad de México también emanan. Las personas como que no habían tomado en cuenta la importancia que tiene el lenguaje y la comunicación, pero ha ayudado muchísimo a visibilizar la importancia para dirigirnos a cualquier sector de la población y en particular, bueno, pues ahorita lo que es el deporte adaptado. Y Leila nos hizo favor de, de realizar una presentación donde nos explica de una manera fácil y sencilla la importancia del lenguaje. Entonces, en el momento que me digas, la ponemos, Laila. Pues si quiere ya vaya Bueno, mientras yo hago una pequeña aclaración, si quiere puede ayudarme a presentarla, por favor. Nada más para decir que esta presentación es un poco breve, porque pues es introductoria. Pero en esta básicamente me, pues me di a la tarea de plasmar, por ejemplo, que este lenguaje empezó desde la década de los 60 y los 70 con esto que fue el sufragio femenino, y todos estos movimientos, pues, por ejemplo, de la comunidad LGBT, donde empezaban a exigir sus derechos de manera más radical. Y fueron justamente estas comunidades, sobre todo las feministas, las que se dieron a la tarea de buscar una forma de que también en el lenguaje se incluyera pues a todo tipo de personas diversas. Y pues en esto también se sumó la comunidad LGBT, como ya lo mencioné, y la comunidad con discapacidad. Actualmente, como ya lo mencioné también, este lenguaje ha sido, ¿puede cambiarle, por favor? Este lenguaje ha sido, pues ya más aceptado, pero como, pues justamente también lo repetí hace un momento, el lenguaje, no, perdón, el hablante es el que hace a la lengua. Entonces, pues aunque ya esté reglamentado y aunque ya el gobierno lo esté, pues implementando, esto no va a poder seguir adelante, no va a poder seguir evolucionando si los hablantes no nos damos a la tarea pues de justamente aprender sobre estas formas de diversificación del lenguaje. Em, y actualmente este lenguaje incluyente se puede distinguir de diversas formas, como por ejemplo con términos neutros como la E, o por ejemplo, cambiando diversos términos que pueden asociarse al género, sobre todo masculino. Por ejemplo, en lugar de decir los estudiantes, podríamos decir las personas que estudian para pues no caer en estas cuestiones de género que sobre todo favorecen más al ámbito masculino. Y pues, por ejemplo, también en el ámbito de la discapacidad, eh, se ha se ha logrado tener un mayor alcance en el lenguaje, sobre todo con este término discapacitado, ya que ahora se prefiere que nombramos primero a la persona y después a a la discapacidad. Por ejemplo, en lugar de decir no sé, un cuadrapléjico, por ejemplo, que digamos, no sé, persona con parálisis cerebral. O por ejemplo, también se ha cambiado este término de persona confinada a una silla de ruedas como persona usuaria de silla de ruedas. Em, También ha habido términos que ahorita están en discusión am, por la duda lingüística que existe con respecto a ellos, como por ejemplo el sistema braille, que antes se creía que era un idioma o una lengua, como por ejemplo la lengua de señas, pero no, es solamente un código que utilizamos las personas con discapacidad visual para escribir, entonces, pero no es una lengua. Entonces,
pues solo son términos en los que tenemos que estar más, pues más estudiados. Y por ejemplo, también se ha hablado la, sobre este término de victimizar a las personas con discapacidad visual o con todo tipo de discapacidades, tratando de, am, pues sí, de esta discapacidad como una lucha o como una guerra a la que hemos sobrevivido, pero pues no, es solamente una condición y esto también tiene que ver pues con cambiar estas formas de lenguaje, ¿no? De decir, em, por En ejemplo, México también dicen cieguitos, ¿no? La persona ajá, ciega, este, disminuido. Entonces, supongo que te estás refiriendo a esto, estos diminutivos que, pues, que no dejan nada, ¿no? Que no nos ayudan tampoco a dirigirte y expresarte a la persona más que a su condición, ¿no? sí, también me refería justo a, por ejemplo, cuando dicen, esta persona sobrevivió a una larga batalla y sigue luchando a pesar de tener discapacidad. No, o sea, bueno, creo que tenemos que dejar esto de lado porque pues es una condición y no sabemos también cómo las personas viven la discapacidad, porque sí hay algunas personas que la viven desde, pues esta etapa tal vez de duelo, porque a lo mejor su condición fue adquirida por algún accidente, pero a lo mejor también hay personas como en este caso yo, que nací con esta condición de discapacidad, entonces por lo tanto no, pues no fue ninguna lucha porque no lo adquirí. Entonces, pues sí creo que hay que tener cuidado también con estos términos porque no sabemos, eh, pues porque cada persona es un mundo teniendo discapacidad o no, entonces no sabemos las condiciones de cada quien. Sí, creo que también es muy importante, porque independientemente de la forma de adquisición, por accidente, por nacimiento, como tú bien dices, las condiciones son distintas, pero creo que no tenemos ni que victimizar ni hacer superhéroes, porque también se vuelve una responsabilidad, este, pues que no siempre es deseada y que no siempre está padre tener, ¿no? Porque eh, ni somos víctimas, como bien lo estás diciendo, es una circunstancia, he aprendido con el tiempo que hasta es una oportunidad en muchos de los casos, es todo un tema, porque se vuelve una oportunidad y después se vuelve esta contraparte, como por ejemplo en los Juegos Paralímpicos, donde pues se obtienen más medallas en los Juegos Paralímpicos que en los Juegos Olímpicos y se creen que son superhéroes. Yo creo que es el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y deberíamos de integrar qué estamos haciendo mejor las personas o deportistas con alguna discapacidad que los olímpicos y entonces compartir experiencias más que sobrevalorizarnos, ¿no? Porque si es un paquetote querer ser Supermanes o cualquier otro superhéroe. Se me ocurrió porque es el único Ah, que es mi favorito y conozco pocos. sí, de hecho también, bueno, les recomiendo un artículo de la UNICEF que trata justamente sobre el lenguaje incluyente exclusivamente de personas con discapacidad. En este artículo también mencionaba esto que justamente está diciendo usted sobre el superhéroe, porque justamente las personas o se van de un extremo o al otro, ¿no? Ya de decir como, oh, esta persona con capacidades extraordinarias. Y pues justamente este artículo se centra en mencionar que las personas con discapacidad solo tenemos pues esa condición. No es algo ni de lo que justo sentirse como víctimas, pero tampoco sentir que somos superiores al resto de personas. Y si bien es cierto que nos enfrentamos a varios obstáculos desde que se adquiere la discapacidad, sea nacimiento o adquirida, y tenemos que sortear diferentes circunstancias, tampoco somos superhéroes porque también se vuelve un paquete muy grande y habría que desfragmentar por todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Sí, de hecho, pues sí, como ya lo mencioné, en este artículo también se, pues se describe a mayor detalle lo que estamos hablando aquí.
Pues sobre todo porque am, pues también estos términos como de encerrar a la persona en su discapacidad y por lo tanto mencionar la condición como un adjetivo, como ya lo mencioné hace un rato, como por ejemplo decir, em, pues allá va el sordo, o allá va el paralítico, o como objetivando a la persona en base a su discapacidad, tampoco debe de ser, entonces se prefiere darle mayor importancia a la capacidad de la persona y a la persona en sí misma, centrándola como sujeto. Claro. Sí, sí, aquí lo importante es dirigirte a la persona. Si yo no sé el nombre, por ejemplo, yo puedo decir, oye, Laila, si alguien me pregunta, bueno, sí, Laila tiene una discapacidad visual o Laila es ciega, pero no decir, la ciega que ella es Laila. O sea, no es así, o sea, pues se escucha distinto y muy fuerte, ¿no? O sea, Sí. justamente es a lo que te refieres, porque primero hay que dirigirnos. Si no conozco el nombre de la persona, pues justamente se antepone persona, la persona con discapacidad. Sí, tenemos que referirnos a la condición, porque no siempre es necesario. Si te has dado cuenta en la vida cotidiana, no sé por qué, algunas personas es importante como describirlas, porque al final de cuentas a veces ni siquiera es relevante, ¿no? El tema que se está tratando con la condición de la persona. Eh, eh, ni cuenta ni cuenta a veces nos damos si la persona es usuaria de silla de ruedas o no, si estamos hablando aquí en una conferencia vía Zoom o una Laila que es tan fluida y puede exponer y pasa desapercibida la discapacidad. A veces la mencionamos pues porque es el tema del que estamos hablando o atendiendo, pero en realidad no es una condición de la que deberíamos de enfocarnos cuando solo dirigirnos a la persona y no debería de ser importante si llega en silla de ruedas, si trae un bastón para orientar, porque no puede ver. Pero realmente la ponencia no es de discapacidad, ella llega a exponer como cuando va a clase, ¿no? No creo que porque digan, le toca exponer a la alumna ciega, pues le digo, no es necesario decir que le toca exponer a la alumna ciega, le toca exponer a Laila o le toca exponer a la alumna que está en la fila sentada, no sé, X, oye, a eso nos referimos. La discapacidad a veces ni si sale sobrando el mencionar la condición de la persona y por, por una mejor comunicación, por una mejor inclusión y para una mejor convivencia, es lo que nos está comentando Laila, de la importancia que tiene de poner a la persona antes de la condición. ¿Verdad, Laila? Sí, sí. Y bueno, ya como por último en esta presentación, pequeña introducción sobre el lenguaje inclusivo. Solo me gustaría ahondar más en esto que les mencionaba sobre los términos hacia no sé, hacia las condiciones que tenemos que utilizar con respecto a la discapacidad, como por ejemplo, lo mencionaba usted, el uso de un bastón, el uso de una silla de ruedas, que no sean, bueno, es que también se menciona en este artículo que no son, pues como ya lo mencionaba hace rato, por ejemplo, el decir una persona confinada a una silla de ruedas o el lenguaje del braille es fascinante, es como, no, el lenguaje no, el braille no es un lenguaje, la persona utiliza silla de ruedas pero no está confinada entonces solo pues hacer un pequeño paréntesis aquí para decir que pues los objetos o los medios que utilizamos las personas con discapacidad para adaptarnos, justamente hablando también sobre lo que utilizamos para hacer deporte, tal vez alguna modificación en los ejercicios o justamente en los deportes, pues solo son eso, modificaciones, adaptaciones que pues van aparte, o sea, en realidad todas las personas utilizan en algún momento algo para facilitarse más su paso por este mundo. Entonces no solamente es exclusivo de las personas con discapacidad. Totalmente de acuerdo. Justamente reforzando en esta diapositiva final que pone
que nos comparte Laila, donde no victimizar, ¿no? Con el ejemplo que pone persona víctima de parálisis cerebral, lo que seguimos haciendo énfasis, que parecen tonterías, pero en el lenguaje cotidiano, las personas, pues les cuesta trabajo, eh, no sé por qué dirigirnos como personas como cualquier otra, nada más porque, chin, ¿cómo le digo? Nada más porque se da cuenta que no ve, ¿no? ¿Cómo le hablo? Nada más porque se da cuenta que es usuaria de silla de ruedas. O, híjole, ¿cómo hablaré con él o con ella? Porque mm, quizás sus movimientos o su lenguaje a veces no es tan claro, ¿no? A veces el lenguaje cuesta trabajo. Eso no quita que sea una persona pensante, porque a veces lo que hemos hablado mucho entre la discapacidad ahorita que menciona víctima de parálisis cerebral, porque a veces sus movimientos no tienen control de los movimientos, y a veces también va junto con el lenguaje, pero eso no quiere decir que su parte cognitiva no sea una persona inteligente, pensante. De hecho, hay varios estudiantes con alguna discapacidad de parálisis cerebral, pero no es una limitante para que no tengan las posibilidades de hacer una licenciatura. Y entonces, pero lo que íbamos es como la persona se limita a expresarse con una persona que la ve en condición de discapacidad porque desde su punto de vista pues la ve diferente. Pero si viéramos desde el punto de vista que todos somos diferentes, como decía Laila, al final del día, pues nada más dirígete a la persona, no tiene que conflictuarse eh, de otra manera. Si bien es cierto que cuando te diriges a una persona que te das cuenta que trae un bastón que le ayuda a dirigirse porque no ve, bueno, pues sería obvio pensar que lo que tienes que ser es más clara con tus indicaciones, ¿no? Perdón. Ajá. Ay, perdóneme. Sí, por ejemplo, ahorita me estaba acordando de una ocasión, en eso yo también pequé un poco pues de esto justamente de separar al medio de la persona con discapacidad o no, porque en algún momento una persona cercana a mí me decía que iba a utilizar el lector que yo también uso para, pues, poder justamente utilizar mi celular porque le fallaba un poco la visión, entonces pues sería más cómodo utilizar este lector para facilitarse, pues justamente eso, ¿no? Y yo le decía, no, pero pues es que ese lector es solo exclusivo para personas con discapacidad visual. Y ya cuando estuve justamente estudiando acerca del lenguaje, me di cuenta que pues no, o sea, ese lector está para cualquiera que lo necesite, ¿no? Tenga discapacidad o no. Entonces, pues justamente, pues aquí va justo esto de, pues de no ser solo, pues exclusivo con estos medios y la persona con discapacidad. Totalmente, Laila, porque además has dicho algo cierto, la ciencia avanza y no es exclusividad de nada, sino seguimos haciendo subgrupos, ¿no? Aún en la Ujú. discapacidad, bueno, sí, pero imagínense que alguien con alguna discapacidad motriz, la que sea, no siempre tiene que ser usuaria de silla de ruedas, una discapacidad motriz, pero pues algún día, por la edad también, como nos explicaba Laila, pues perdemos la vista o vemos, nos complica más y nos vuelve cómoda la tecnología, que afortunadamente la han aprovechado más las personas que tienen algún problema con la discapacidad visual, que es más severa, o los ciegos totales, y que fuera solo exclusiva de ellos, como decía Laila, o que alguien no pueda usar una silla de ruedas porque resulta que su discapacidad es temporal, afortunadamente, que nada más se lastima un pie, pero no, como crees, las sillas de ruedas son para las personas que tienen una lesión medular o que no pueden caminar. Y al contrario, es justamente compartir que hay muchas herramientas. Oye, pasa como cuando les dice uno a alguien, oye, ¿por qué no vas al psicólogo? No, pues no estoy loco, ¿no? Así con Ajá. las herramientas. Oye, pues ¿por qué no usas este sistema que utilizan, que no sé cómo se llama, recuérdame cómo se llama,
programa que usan para su lector? Pues por ejemplo, el de la computadora, el que yo utilizo se llama JAWS y el que utilizo para mi teléfono se llama Talkback. Fíjense, hay varios, digo, también hay otras compañías Sí, hay otro. telefónicas que ya los traen incluidos y que favorecen muchísimo, pero pero justamente son estas herramientas las que al compartirlas, pues podemos ser más amigables. Todos necesitamos en algún momento, por alguna razón, por otra, pues estas herramientas que no deben de ser exclusivas y que sí podemos empezar a compartir y simplemente a comunicarnos de una manera diferente. Y fíjate, manera de compartir, uno de los periodos de estos 50 años de la universidad, para el 2016 estábamos sumando porque, porque hubiera una persona interesada en que acogieran el deporte a toda la comunidad universitaria, porque se pensaba que eran casos aislados, se pensaban que solo la discapacidad motriz era la que pues sobresalía y se tenía que acoger. Y basado en algunas investigaciones y exposiciones que una servidora le tocó hacer, y agradezco al licenciado Alejandro, actual director de la Dirección General del Deporte Universitario, donde pude escuchar que la comunidad universitaria con discapacidad era más amplia. Y justamente gracias a estos cambios que se pueden hacer ya para el 2017, se consolida, se conforma la Asociación de Deporte Adaptado y deja ser la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas en la UNAM. Y para esto, para nosotros fue un gran logro, porque si no hubiera sido posible este cambio, esta transición, esta, esta apertura, pues Laila no podría haber sido representativa de la UNAM, ¿no? Ujú. Hubiera tenido que estar representando, yo qué sé, ella que vive en el Estado de México, quizá el Estado de México o cualquier otra asociación. Entonces, este es como un pasaje histórico de estos cambios que así como el lenguaje también es una manera de evolución porque se dieron cuenta que había personas con otras discapacidades que hoy representan dignamente y hablábamos también pues de parálisis cerebral, donde también hay alumnos con parálisis cerebral y que de una manera, con una apertura más grande, la universidad también ha acogido a parte de la comunidad con discapacidad intelectual. Y el lenguaje ha sido fundamental para poder consolidar a esta asociación y poder sumar y podernos entender de una manera pues más amigable con la comunidad universitaria, que ahorita le vamos a preguntar a Laila cómo ha sido esta transición pues, con sus compañeras, con sus profesores en la comunicación, ¿no? O sea, si no les cuesta trabajo el lenguaje o no sé, ¿qué has percibido, Laila? Pues creo que todo se trata de difusión justamente, porque por ejemplo, yo entré a esta asociación pues por la difusión que se hizo sobre el deporte adaptado en la UNAM. Si no hubiera sido por eso, pues yo ni siquiera hubiera sabido que existía, ¿no? Entonces creo que eso también se trata del lenguaje, porque incluso, como ya lo mencioné hace un rato, pues yo también he tenido errores con la comunicación. Por ejemplo, yo antes también pues decía mucho, pues no sé, la palabra minusválido, porque era lo que me habían enseñado a usar. O por ejemplo, también, yo también me autonominaba como ciega en vez de persona con discapacidad visual, sino hasta que hace unos 2 años que empecé a estudiar sobre el lenguaje para personas con discapacidad, el lenguaje incluyente fue que pues pude corregir todos estos errores. Entonces, pues así fue como yo también pude, pues, enseñar a las personas que tenía a mi alrededor que pues esos términos de discapacitado, ciego, minusválido no eran pues aceptables. También había otros que son más, pues, amigables con la persona y dándole importancia a la persona. Pero pues creo que es cosa de difusión y no tampoco hacerlo de una forma, siento yo, como una especie de sermón, como una especie de regaño,
porque pues así no va a resultar, porque por ejemplo, la RAE actualmente es un poco todavía inflexible con algunos términos populares. Entonces, pues la RAE es como, no, pues si esto no está aquí, entonces no se utiliza y punto. Pero pues ya nos dimos cuenta de que eso no funciona, porque pues de todas maneras la gente pues sigue utilizando los términos que se les dé la gana, aunque no estén en la RAE. Entonces lo mismo pasa aquí. Y además el lenguaje lo vamos haciendo todos, va creciendo. El lenguaje en el deporte para las personas con discapacidad ha costado mucho trabajo. Por ejemplo, se decía mucho paraolímpico, ¿no? Y se escribía paraolímpico. Y es paralímpico. Estamos anteponiendo el para, porque es paralelo, no porque sea este, otra connotación. El para es paralelo a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero por lo que dices, nos falta pues seguirnos comunicando. La verdad es que hay tanta información y poder ir distinguiendo pues la verdadera información también. Y también es cómodo pues seguir tradiciones que afortunadamente ahorita ya con los medios de comunicación, como dice Laila, pues ya puede haber mayor información. Pero y aún en las lecturas es complicado que se utilicen los términos todavía adecuados, porque todavía se escucha a leer personas que con otras connotaciones pues que ya no deberían de utilizarse, ¿no? Pero todavía es parte del lenguaje que se tiene en estos, pues en libros que además pues son los antecedentes que tenemos, como hablar muy fácil de los discapacitados, ¿no? Todavía hay muchos libros que los mencionan como tal. Sí, por ejemplo, hace un tiempo, unos 2 meses, estaba haciendo una investigación para un seminario que tomo en mi licenciatura. Entonces me puse a investigar pues solamente puse como curiosidad en el buscador de TESIUNAM, discapacidad y deporte adaptado, y me salió una tesis que decía proyecto para elaborar, era una tesis de arquitectura, lo digo para que se entienda, proyecto para elaborar un centro para deportistas discapacitados. Y yo me quedé como de, no, esto es TESIUNAM, ¿cómo puede ser? Y así me encontré varias. Entonces, pues sí fue pues algo muy fuerte para mí, porque pues yo ya tenía la idea de que, bueno, ya son medios más, pues especializados. Se supone que esas tesis que ya están publicadas, pues debieron de haber pasado antes por un sinodal que les corrigiera justo estas cosas y pues todavía siguen pues permeando, pero pues creo que es cosa, como ya lo mencioné hace rato, solo de difundir y de visibilizar que pues esos términos no, pues ya no van. Sí, Leila, mira, la verdad es que hay que ser paciente, seguir sumando. Todavía se utiliza para hablar en general eh, de una población, se dicen todos, ¿no? Y ya no se incluyen a las mujeres. Y tú lo mencionabas al principio, la importancia que tiene. Y muchos, no te creas, todavía de repente se llega a escuchar, ay, qué ridículo, es todos y todas, ¿no? O sea, él y ellas. Hay personas que no lo permiten, pero afortunadamente estos medios y estos programas que se hacen y que nosotros tenemos la oportunidad de tener estas plataformas a través de justamente de estas mentes que se han abierto, se han sumergido más en todas estas temáticas y la importancia que tiene, sobre todo del lenguaje para comunicarnos a cualquier población, porque bien iniciaste diciendo con la importancia que tiene el sabernos comunicar, no importa la población que sea, solo es comunicarnos con respeto unos a los otros. Entonces, creo que el seguir sumando, y por eso la importancia de este serial para hablar de estos 50 años, que si bien es cierto, encontraríamos documentos donde incluso en Gaceta, no vas a creerlo, pero todavía también hay este tipo de detalles, pero estamos hablando como que de periodos, y creo que este es el periodo donde estamos creciendo. Recuerda que evolucionamos muy rápido y gracias, a pesar de que fue una tragedia, lo que fue una pandemia, también gracias a esta se volvió una oportunidad. Y ahí es por eso les decía que es un tema largo hablar de la oportunidad que significa la discapacidad.
porque si no hubiera sido por la pandemia, nosotros no hubiéramos tenido así como el boom tan rápido que hemos tenido para darnos a la tarea de proyectar, de comunicar lo que existe dentro de la universidad y permea hacia afuera, hasta hacia el exterior, incluso a nivel internacional, sobre la importancia del lenguaje, sobre el deporte para personas con discapacidad y que además sigue siendo la única universidad que acoge a su población con cualquier condición de discapacidad para practicar un deporte y que tiene un equipo representativo. Creo que esto es fundamental para seguir sumando en el lenguaje y sigamos corrigiéndolo. Sé que, como dice Laila, suena increíble que siga sucediendo, pero existe. Y repito, estas gacetas estamos hablando de un tiempo atrás. Algunas ya existía ya existía la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, pero no éramos visibilizados. O sea, ni siquiera sabían que había una ley, no sabían que había una convención internacional. Y hoy estos espacios nos han permitido a compartir, a invitarlos, porque realmente, más allá de una queja, como les digo, la discapacidad es una oportunidad porque gracias a una pandemia pudimos tener esta difusión, nos pudimos contactar más a través de varios programas, como lo que fue Tópicos del Deporte Adaptado, como las cápsulas que también ha participado infinidad de ellas, Laila, para demostrar que también es deporte el que practicamos y que no importa la condición de discapacidad de la persona, sino empieza por la actitud, por decidirse y por capacitarnos, en este caso los entrenadores, ¿no? Entonces, creo que es fundamental la forma de dirigirnos pues a las personas. Ya cuando uno agarra más confianza, bueno, pues ya en el medio, este, ya supongo que hay una mayor libertad entre el alumno y el, y el entrenador, pero primero, yo lo que creo es que el respeto es fundamental para dirigirnos a la persona, ¿no? Sí, justamente también, pues creo que pues sí, creo que todo se basa en la confianza, sobre todo porque, por ejemplo, en mi caso, y creo que conozco ya muchos bueno, muchas personas con discapacidad visual, que pues justamente hablando del lenguaje, pero esta vez del lenguaje no verbal, hay ocasiones en las que, por ejemplo, conocemos a alguien, pero no lo conocemos muy bien, entonces como que no somos mucho de contacto físico y pues eso se podría malinterpretar y decir que somos, no sé, tal vez arrogantes, a lo mejor soberbios o no sé, pero pues no, es solamente que pues nos falta confianza, pero cuando ya la desarrollamos es cuando ya podemos tener pues el lenguaje no verbal que pues es de afecto, tal vez un abrazo, dar la mano, cosas así. Pero pues también me gusta que estos programas y estas ocasiones nos sirvan para pues justamente señalar estas cosas, porque por ejemplo hay personas con discapacidad intelectual que son así, o sea que por ejemplo, si no, o por ejemplo los mismos niños tengan discapacidad o no, que pues si no te tienen confianza, pues no te van a demostrar afecto con estas pequeñas señales. Am, pero pues ya teniendo pues la confianza, ya teniendo el cariño, el respeto, ya es como se van a ganar mm, pues esta confianza y este lenguaje que va más allá de las palabras, ¿no? Oye, Leila, sácame de una duda. A ver, por ejemplo, has tocado un tema bien importante, porque también nosotros, por ejemplo, bueno, pues el grupo de deporte adaptado, pues sabemos que todos llegan con alguna condición de discapacidad, pero cuando tú ingresas a una nueva clase, el maestro es, pues, nuevo, no los conoce. Ahí, ¿qué sucede? El maestro, pues, se presenta, supongo, igual y todo. ¿Y qué haces? ¿O qué sería lo correcto hacer para que el maestro pues tenga pues este conocimiento que hay una persona que aunque él haga señas, porque qué tal si dice, a ver, hagan lo que, y está señalando con la mano, ¿no? Y Ujú. hagan eso, y está señalando para un lado y para el otro. Es obvio que uno lo hace inconscientemente, está uno acostumbrado a señalar más que a mencionar la acción de lo que hay que ver, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué se hace?
¿Qué es lo prudente? ¿Qué les recomiendas? Digo, pues también pobre del Bueno, profesor, no es fácil estarlo criticando y decirle, pues no se dirige con toda ajá, propiedad, pero bueno, pues también hay que ayudarnos. sí, claro. Bueno, en mi caso, afortunadamente ha sido más sencillo de lo que se creería, porque si bien es cierto que, bueno, me han dicho que a primera vista no se nota la discapacidad que tengo hasta que ya te me acercas bien, pero pues lo que sí es evidente es que, por ejemplo, al tomar apuntes, siempre, bueno, siempre en mi primera clase yo tomo apuntes, ¿no? De la forma de evaluar del profesor o cosas así. Entonces, pues obviamente ahí se va a dar cuenta el profesor que pues yo tengo discapacidad intelectual porque utilizo el sistema Braille para escribir. Visual, Entonces, visual, visual. Tienes discapacidad visual, ¿no? sí. Ah, es que dijiste intelectual. Ah, Ay, perdón. no, perdóneme, me distraje, perdón. Oye, Bueno, sí, pero Laila, es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay salones, hay aulas de 50 alumnos y a veces los profesores, perdón, o sea, estoy defendiendo un poco al profesor, pero ajá. sientan, o nos sentamos y estás por estar atendiendo tus listados, estás buscando, estás hablando y no te percibes o no te percatas de que una de las alumnas que no está hasta adelante, porque no sé si tú te sientes adelante, pero si te sientas casi hasta atrás o en medio, y si además los profesores no vemos bien o no somos tan fijados, pues no nos percatamos si estás escribiendo en braille. O sea, a lo mejor ni siquiera sabemos que esto es braille en un momento determinado, ¿no? No, no, sí, lo que es que ya no pude terminar por el error que cometí, pero el punto es que, ajá, o sea, bueno, ha sido más fácil que me noten porque pues sí me siento hasta adelante y además, pues el braille pues se escucha, ¿no? Cuando escribo, entonces pues sí se han dado cuenta, pero pues ya pasa la clase, tal vez el profesor hace estos señalamientos, y como ya lo mencioné hace un rato, pues corregir no es cosa como de sermonear y regañar al profesor. Entonces, pues siempre me espero hasta el final de las sesiones y es cuando yo me acerco y pues hablo con el profesor, le digo que pues tengo discapacidad visual, que cómo podemos hacer para adaptar justamente la forma de evaluación, porque a lo mejor, pues justo en los exámenes, por ejemplo, en la mayoría de ocasiones los hago de forma oral, no escrito. Entonces, pues justamente pues decirle al profesor, justamente algunos me preguntan ya directamente como qué les sugiero para hacer más, pues adaptada a su clase para que pueda integrarme y ya es cuando yo les doy pues la sugerencia justamente de que los exámenes sean orales, de que por ejemplo si van a hacer alguna presentación, la estén narrando para que yo pueda tomar apuntes igual que mis compañeros, no sé, pues sugerencias así pequeñas y es como yo me desenvuelvo con los profesores. Nada más hubo una ocasión en la que una profesora sí me dijo directamente que no, tú no vas a poder em, tomar mi clase, bueno, diciéndolo era la asignatura de morfología y sintaxis en mi licenciatura, y me decía que no iba a poder tomar la clase porque los diagramas que ella utilizaba, pues yo no iba a poder ni leerlos ni hacerlos, ¿no? Porque pues eran diagramas. Y pues entonces yo pues hablé con la profesora y le dije como de no, profesora, pero pues es que el análisis arbóreo de las palabras no solamente se puede hacer con los diagramas, ¿no? Y pues ya fue como, pues yo misma le di sugerencias de cómo podríamos trabajar y pues ya, o sea, fue accesible y pudimos pues hacerlo bien, ¿no? Eso es fundamental, el que la persona con discapacidad no solo sienta que sus derechos y que es obligación del docente, sino que también el docente tiene derecho a no saberlo y querer aprender. Porque yo creo que aquí la importancia es tener la sensibilidad y la apertura de decir, bueno, a ver, Laila, ahora sí, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico mi clase, no? ¿Cómo te explico mi taller? ¿Cómo hago para desdoblar este diagrama para que sea posible llegar al objetivo final, ¿no? Y creo que
ustedes que pues tienen al 100 dominado cómo pueden absorber la información, pues es importante que se acerquen y de una manera sencilla también nos expliquen y nos enseñen cómo, ¿no? Porque pues el aprendizaje es imposible que un docente lo sepa todo, eso también es cierto, ¿no? Sí, por ejemplo, pues justamente en alguna ocasión usted me decía, ¿cómo le hago para que tú puedas leer los archivos que mando al grupo, ¿no? Y pues fue tan fácil como decirle, pues es que me los puede mandar por PDF porque mi lector solo lee PDFs. O por ejemplo, ayer la entrenadora Lourdes me decía igual lo mismo, de que cómo puede hacer para que yo leyera unos archivos que me iba a enviar. Y era como de, no, pues es que anteriormente mi lector solo leía PDFs, pero actualmente también ya puedo leer documentos de Word, entonces me puede mandar los dos. Entonces, pues que ya creo que solo es cosa de que también las personas con discapacidad, pues justamente como lo mencionaba hace rato en la presentación, no nos presentemos nosotros también como víctimas y que no podemos hacer las cosas, sino que también busquemos alternativas para convivir con las personas convencionales. Totalmente de acuerdo, Laila. Pues vamos cerrando este programa tan interesante, de verdad. Y como dices, parte de esta inclusión, parte de este lenguaje se hace con muchas acciones y por eso no dejaré de agradecer al licenciado Alejandro Fernández Varela Jiménez, actual director general, por esta apertura que tuvo para transformarlo en deporte adaptado y poder tener el placer de comunicarme con alumnos con otra discapacidad que no solo fuera la motriz, sino que además la universidad pudiera representar tan dignamente como lo ha hecho Laila, que también ha sido premiada como mejor deportista en su disciplina. Y es una ganadora por sus méritos como deportista y como alumna también. Así es que gracias, Laila, por compartirnos, gracias por sumar y por enseñarnos, porque creo que también esta es una misión, ¿no? Nadie podemos saberlo todo, pero sí es deber que los que sepamos algo diferente o lo que no es común, y aunque fuera lo común, seguir incidiendo, seguir compartiendo para seguir haciendo pues un mundo mejor y la comunicación, no solo para las personas con discapacidad, es fundamental porque pues es el convivio cotidiano. La comunicación se vuelve fundamental, como comentó Laila. Laila, ¿cómo te gustaría despedirte? ¿Qué te gustaría sugerir como, como persona con discapacidad visual? Sugerirle a los demás compañeros con esta condición de discapacidad, a los profesores o a cualquier persona, para que tenga un buen lenguaje, para que podamos tener una mejor convivencia. Bueno, pues primero me gustaría agradecer a usted, profesora, y a todos los que hacen posible este espacio por la oportunidad de, pues de difundir este tipo de temas que son actualmente ya relevantes y que pueden hacer una sociedad mejor. Y pues nada más me gustaría sugerir que todos, tengamos discapacidad o no, podamos abrir nuestra mente para nuevas posibilidades, ya que pues igual quedarnos estancados mucho tiempo con el mismo, tal vez con el mismo lenguaje, con las mismas acciones, actitudes, pues no nos hace aprender. Entonces creo que pues sí es solamente pues tener una mente abierta y pues receptiva a las nuevas pues a las nuevas acciones que están abriendo esta sociedad. Despido de ustedes y agradezco una vez más que nos acompañen en esta serie de programas en marco de los 50 años del deporte adaptado de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Se despide de ustedes Alejandrina Zamora, entrenadora en jefe del equipo representativo. Agradezco a las redes, a la Dirección de Comunicación Social que nos apoyan siempre. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día. Gracias, Laila. Gracias a usted, gracias a todos.